Shabbat Shalom, aquí estamos con ustedes transmitiendo desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón, en un hermoso día de Shabbat. Recordemos que Shabbat también es una señal de pacto perpetuo para el pueblo de Israel, para el pueblo formado por Elohim, y obviamente el único pueblo que él tiene es ese que ahora, en este tiempo, desde hace ya 2000 años, él envió a buscar a todas sus ovejas perdidas de la casa de Israel, incluyendo posterior al año 70 también a la tribu de Judá que ha sido dispersa y que está en todas las naciones, es decir, a las 12 tribus de Israel. Usted podrá ver el encabezado que aparece en la carta de Santiago o Jacobo en el versículo 1, que él envía esa carta a las 12 tribus que están en donde, en la diáspora o la dispersión. Es el evangelio del reino o la besorá del reino, si lo decimos en el hebreo como corresponde, para la casa de Israel, para las 12 tribus de Israel que están en todo el planeta, porque el pacto perpetuo es para Israel. Ahora, que usted diga, pero yo conozco al Señor, yo no soy israelita, y es imposible que usted no sea israelita si ha recibido a Mashiach, porque resulta que solo y exclusivamente es para la casa de Israel. Entonces lo invito a que usted pueda encontrar su identidad y salir de la religión y entrar justamente como corresponde al nuevo pacto en la sangre de Mashiach para caminar en la voluntad del Padre, que es la Torá. Recordemos que la palabra Torá no necesariamente significa ley, sino que significa instrucción, que también lo podemos entender como ley, porque claramente que hay leyes dentro de sí mismo, pero hay una instrucción de vida. Y recordemos que los 613 preceptos que están dentro de la Torá corresponden para la nación, no para una persona. Entonces, cuando yo me arrepiento, hago teshuvá, que implica volverse al camino de justicia, eso implica volverse a los mandamientos que me corresponden a mí como varón. Si yo soy levita, me incluirían también los mandamientos levíticos, pero los mandamientos levíticos ya fueron resueltos en la cruz del Gólgota. Ya Mashiach hizo todo lo que había que hacer con respecto al tema de la manera en que se podía justamente expiar el pecado. Todo eso ya lo hizo él. Entonces, obviamente, esos mandamientos ya no están vigentes, porque él ya los consumó, él ya los hizo. Pero todos los mandamientos sociales, mis mandamientos de conducta, los mandamientos que son para las mujeres, como los mandamientos que son para los varones, como los mandamientos que son para los varones que son empresarios, y así sucesivamente, claramente esta Torá, que vendría siendo la constitución de la nación de Israel, están vigentes hasta que sean cumplidas todas las cosas tal cual como Mashiach lo dijo, es decir, hasta que entremos a la tercera semana de la creación, al tercer mundo, que justamente fue el tema de la semana pasada. Así que, amados, los invito para que también puedan adquirir este hermoso libro donde vamos a escudriñar justamente todos estos temas y, obviamente, preguntas, todas tienen respuesta, porque todo está en la Escritura. Así que los invito para que puedan ustedes pedir el libro, para que lo puedan descargarlo en su formato PDF, en su computador, y empecemos a estudiar justamente la Torá y estudiar este hermoso libro que el Ruach HaKodesh nos entregó para poder abrir el entendimiento y volver a retomar nuestra identidad israelita, que hoy día vendría siendo mesiánica. Los que tienen linaje directo y saben que son de la tribu de Judá, claramente ellos van a pertenecer a los judíos mesiánicos. Pero la diferencia, o sea, digamos, no la diferencia, sino que lo que nos une entre ellos y nosotros es que tenemos el mismo pastor, el mismo rey. La unión de las dos casas que estaba profetizado en Ezequiel, obviamente ya comenzó su cuenta regresiva, porque ya estamos próximos a entrar oficialmente a predicar, como lo dijo justamente Rav Shaul en la carta a los israelitas que estaban en Roma, que va a llegar un tiempo en que se va a cerrar la puerta a los israelitas, es decir, a los gentiles. Y vamos a entrar, y digo vamos a entrar porque claramente todos los israelitas que ya han creído y que están caminando en Torá, vamos a poder llegar literalmente a invadir justamente la tribu de Judá, a los judíos, para mostrarle efectivamente a través de las Escrituras de que Mashiach ya vino y que sí, hay un tiempo de cuenta regresiva en el cual Él nos va a venir a alzar, nos va a venir a rescatar de lo que se viene para el planeta, porque se viene justamente juicio para los hijos de la serpiente. Así que, amados, invitados están para que puedan adquirir el material gratuito, absolutamente gratuito, y clases claramente en forma gratuita.
¿Qué fue lo que dijo Mashiach? De gracia ustedes han recibido por misericordia, así que ustedes también tienen que dar por misericordia. Todo lo que el hombre siempre tendrá que cosechar. Y por lo mismo, si nosotros cosechamos gracia, es eso lo que vamos a recibir. Y es impresionante de ver que a medida que estamos estudiando justamente el libro, el Padre sigue hablando y sigue añadiendo cosas maravillosas y revelación en cada hoja que estamos estudiando. Amados invitados, y bueno, entramos justamente a la Escritura. Hoy vamos a revisar algo que obviamente sí está en la Escritura, está en los primeros libros, de hecho, para ser específico, en el primer libro de la Escritura, que se conoce como Génesis en griego, Bereshit en el caso del hebreo, y vamos a revisar algo que no deja de ser sumamente importante de entender, porque hay consecuencias espirituales y hay consecuencias naturales a la transgresión de la primera Torá, que vendría siendo la Torá que se le entregó justamente a Adán. Vamos a irnos a Génesis, Bereshit, capítulo 3, verso 4 en adelante, y vamos a revisar paso a paso, verso por verso, la profundidad de lo que implicó este diálogo que tuvo justamente la serpiente con Java, que es el nombre original en el hebreo, no es Eva, es Java. Java en hebreo significa vida. Y es por eso que Adán dice claramente, porque ella es la madre de los vivientes. Ahora, aquí vamos a revisar algo que no siempre se profundiza, que no siempre se hace el hincapié, porque por causa de esto, luego entenderemos cosas y palabras y versículos que están justamente en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, por boca de Mashiach. Entonces por eso es tan importante entender qué es lo que está hablando Mashiach y en base a qué contexto él lo está hablando. Y claramente todo está relacionado con la Torá, o todo está relacionado con el Tanaj, que vendría siendo justamente desde Bereshit, o en este caso de Génesis, hasta Malaquías. Estamos hablando todo lo que viene siendo la ley, todo lo que viene siendo los profetas, etcétera, etcétera, hasta llegar al último libro, que ojo, hay que tener una cosa clara, el último libro dentro del canon que nosotros conocemos, viene siendo justamente Malaquías, pero dentro de la historia de Israel, donde hay más cosas para poder entender justamente el tema cultural, también hay que entender que existe los libros de Macabeos. Y Macabeos, recordemos que viene siendo justamente el nombre, digamos, es el sobrenombre que de alguna forma justamente se le colocó a Judá y a Judá Macabeos, que era hijo de Matatías, eran levitas. Y en esa época, justamente estamos hablando de la época de los griegos, fue justamente cuando se levanta una resistencia israelita en contra del imperio griego, en este caso comandado particularmente por Antíoco Epífanes, que vino justamente a producir la abominación desoladora, tal cual como profetizó justamente Daniel en su libro. Entonces, Judas Macabeo, o Yahudá Macabeos, recordemos que Macabeo significa martillo, o sea, Yahudá el martillo, y sabemos que el martillo es, en este caso, a través de la palabra profética, para destruir al enemigo. Entonces, justamente él fue el que lideró esta fuerza de resistencia israelita en contra de la invasión de los griegos, y conocemos la historia que finalmente tomó el victoria para restaurar nuevamente el templo, lo cual él volvió a dedicar. Entonces, ¿por qué estoy comentando esto? Porque resulta que todos los libros de la Escritura dicen que claramente terminamos en Malaquías, pero hay que añadir el libro de Macabeos también. Y en el libro de Macabeos aparecen cosas sumamente interesantes, hay misterios que están ahí, en ese libro escondido, cosas que la gente se pregunta hoy día, porque no está dentro del canon conocido como nosotros lo tenemos hoy día a nivel del Tanaj. Ahora, estoy hablando a nivel hebreo. A nivel bíblico, que vendría siendo la parte griega, ¿no es cierto? La palabra Biblia es una reunión de libros, pero es una palabra griega. Tenemos que entender eso. Por eso cuando hablamos de la cultura greco-babilónica y hablamos de la religión, estamos hablando exactamente lo mismo. Usted se puede dar cuenta que si usted revisa nuestras transmisiones desde ya mucho tiempo atrás, sí aparece la palabra Biblia, pero cada vez vamos usando menos los términos griegos que están tan popularmente establecidos, y claramente por causa de nuestra falta de información, de nosotros escudriñar y empezar a averiguar, muchas veces caemos en la ignorancia de repetir y repetir como todo, entre comillas, el mundo lo hace. Pero bueno,
Vamos a ir avanzando a justamente a lo que hoy día nos convoca, que vendría siendo ver cuáles serían las consecuencias espirituales que se manifestó en su momento cuando Adán con Eva pecan. Ahora, Bereshit capítulo 3, verso 4 en adelante, vamos a ir escudriñando verso por verso. Entonces, la serpiente dijo a la mujer: no morirán, sino que sabe Elohim que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos. Voy a dejarlo acá. Se entiende que estamos hablando del diálogo que tuvo la serpiente con Java, o con Eva, ¿no es cierto?, en el árbol del aprendizaje del conocimiento del bien y del mal, el cual es el árbol de la muerte. Recordemos que tenemos el árbol de la vida en el centro del huerto y el árbol de la muerte cerca también. Entonces, lo que estamos viendo acá, un diálogo entre la serpiente y Java o Eva. Ustedes dirán, bueno, a ver, ¿cómo de cuándo acá que los animales hablan? Los animales fueron creados con un diálogo que entre ellos mismos se entendían y que también tenían la posibilidad de conectarse con el hombre, por si usted no lo sabía. Ahora, ¿dónde aparece registrado eso? No está en la Torá, no está en el Pentateuco, no está en Génesis, no está registrado acá. Está registrado en los libros anexos que en este tiempo han sido abiertos y han sido justamente expuestos para que nosotros conozcamos justamente más a profundidad las escrituras, que es el libro de Jasher. Y el libro de Jasher sí aparece en los escritos de la Torá. Entonces, tenemos que entender que técnicamente la Torá y todo lo que nosotros tenemos como el Tanaj es un gran resumen, a excepción de los profetas que hablan claramente. Pero si hablamos solamente de la Torá, estamos hablando de un resumen de todo lo que ocurrió, porque existen dos libros anexos. De hecho, ya lo conversamos hace un tiempo atrás, inclusive hasta un tercero que podríamos decir, pero hablemos puntualmente de lo que vendría siendo Bereshit. Existen dos libros paralelos, uno es el libro de Jasher o Yashar y el libro de Jubileos. Ya, ambos libros trabajan en paralelo con lo que vendría siendo Génesis o Bereshit. Ahora, a eso, antes de que empiece a desarrollarse toda la historia nosotros con Abraham, etc., tenemos a una persona que fue un dedicado al Padre. Se le llamaba Hanok en el hebreo, que significa dedicado, Enoch, conocido para todos. El libro de Enoch, hay dos volúmenes, por decirlo de alguna forma, donde él cuenta cosas que están a niveles espirituales y a niveles celestiales. Esos libros también eran parte de la cultura que existía justamente en el primer siglo. De hecho, se hace referencia en la carta de Judas, que está al final justamente del Brit Hadashah del Nuevo Pacto, donde hace referencia con respecto al libro de Enoch. Entonces, ¿se pueden dar cuenta que falta mucho por conocer, estudiar y revisar? Sí, porque esos libros están disponibles hoy día para abrir mucho más al entendimiento del mundo espiritual y del por qué, cómo, cuándo y dónde ocurrieron ciertos eventos que están puestos en la Torá. Vuelvo a repetir que es un gran resumen de lo que ocurrió en el principio, porque por eso están estos dos libros paralelos, para ir colocando una amplificación a la escena, al momento, a la situación. De hecho, ustedes podrán ver también que en el libro de Crónicas, o inclusive en varios libros más dentro de todo este pasaje, estos pasajes internos dentro de la Torá, dentro del Tanaj, ¿acaso no está escrito en el libro tanto? ¿Acaso no están todos escritos en las memorias de Salomón? O sea, se pueden dar cuenta que hay mucho más todavía por conocer. Y hay cosas que son realmente perlas y diamantes maravillosos, porque claramente nos trae mucha más luz de lo que nosotros conocíamos, sobre todo a través de las malas traducciones católicas, una de ellas Reina Valera. Ustedes bien saben que nosotros hasta hoy día seguimos trabajando con lo que viene siendo la versión Kadosh. Hay pasajes de la escritura a nivel Valera que solamente las modificamos, porque bien sabemos que a través del oído, ustedes han escuchado durante tanto tiempo la misma versión, que puede sonar un poco extraño. Entonces nosotros adaptamos, como le hemos comentado más de alguna vez, a la Biblia Kadosh israelita mesiánica, que es con la que trabajamos hasta ahora, todo lo que vendría siendo completo la escritura, desde Bereshit hasta el libro de Revelaciones. Bueno, entonces volvemos a la escritura, entendiendo que estamos hablando del diálogo entre la serpiente y Eva. Y aquí comentando lo que recién decíamos, los animales hablaban. Sí, en el momento que Adán con Eva pecan,
los animales dejan de hablar. Dejan de comunicarse entre ellos con un idioma que estaba establecido para los animales y se corta el diálogo entre los animales y Adán con Eva. De hecho, de ahí aparecen justamente todos los rugidos, gruñidos y sonidos que hoy día nosotros diferenciamos entre cada uno de los animales que existen hasta hoy día, los cuales el nombre fue puesto justamente por Adán. Génesis 3, verso 4, iniciamos nuevamente. Entonces la serpiente, después de todo esto que hemos conversado, dijo a la mujer: no morirán, sino que sabe Elohim que el día que coman de él, del árbol del conocimiento del bien y el mal, ¿no es cierto?, serán abiertos vuestros ojos. ¿A qué? A la maldad. ¿Por qué a la maldad? Pregunto, ¿acaso ellos estaban teniendo ese conocimiento doble, conocimiento del bien y del mal? No, ellos conocían solamente la justicia, ellos solamente conocían el shalom, ellos solamente conocían la vida, ellos solamente conocían el gozo. En ellos no se pasaba por su mente de ninguna manera en algo que fuera de la voluntad de su padre. No había forma en que eso ocurriera. Pero se pueden dar cuenta que viene lo que hasta hoy día sigue siendo un gran estorbo en la humanidad: la influencia de las tinieblas. Yo creo que los papás, cuando saben de lo que estoy hablando con respecto al tema de los amiguitos, esos amiguitos que no queremos que estén cerca de nuestros hijos, bueno, ¿por qué? Porque es una mala influencia. Bueno, acá usted se puede dar cuenta el nivel de influencia que tuvo justamente Hasatán, el enemigo, encarnándose en una serpiente, ¿no es cierto?, y hablando a través de la serpiente para poder engañar a Adán y a Eva. Ahora, usted se puede dar cuenta que para ellos no fue ninguna sorpresa, ni fue extraño que un animal le hablara. ¿Por qué? Porque ya eso era normal que ocurriera. El Padre dejó establecida una relación entre los animales, un diálogo entre los animales y nosotros los humanos. Por eso, vuelvo a repetir, se acabó en el momento del pecado. Entonces, vuelvo a repetir, serán abiertos vuestros ojos ¿a qué? A la maldad, porque el árbol es del conocimiento del bien y del mal. Lo bueno ellos ya lo vivían, lo conocían por más de 7 años, que ya a los 7 años justos ocurre este evento que nosotros estamos viendo acá en Génesis. ¿Dónde aparece eso? En el libro de Jacer. Por eso es tan importante que ustedes puedan también adquirir y buscar. De hecho, aparece hoy día está eso disponible en internet. Hay PDF, son de libre disposición. Usted no está robando, si lo baja, puede adquirirlo. Ahora, si quiere llevarlo a algo más concreto, puede conseguir justamente esa versión a nivel de papel, a nivel de libro. Averigüe, métase, hoy día está disponible eso en cualquier parte, usted lo puede encontrar. Sigo avanzando. Entonces serán abiertos vuestros ojos aquí a la maldad y seréis como Elohim, sabiendo el bien y el mal. ¿Se pueden dar cuenta? Ahora, miren lo que pasa en el verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Yo no sé si a ustedes les suena cuando Rab Shaul dice a los israelitas que están en Roma en el capítulo 12, en el verso 2, que para poder comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad del Padre tengo que renovar mi mente, y como lo renuevo con la Torá. Entonces fíjese una cosa, que aquí se ve un paralelismo pero con una gran diferencia final. Este árbol es bueno, es agradable, pero codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces, aquí nos damos cuenta cómo se desvía. Recordemos algo. Mashiach dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no es cierto? Y vendría siendo las características de la Torá. Por eso a él se le conoce y se le reconoce como la Torá viviente o la Torá encarnada. Entonces, él era el camino, la verdad y la vida. Y recordemos qué es lo que viene siendo el reino de las tinieblas. El desvío, porque no es el camino, es el desvío, ¿no es cierto? No es la verdad, es la mentira, y por consecuencia no es la vida, sino que es la muerte. Entonces, ahí usted se puede dar cuenta de las 3 características que son las que hasta hoy día prevalecen dentro del reino de las tinieblas. Ahora, aquí vemos nuevamente, voy al verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno, agradable y codiciable para alcanzar la sabiduría. Ahora, una de las cosas importantes de este árbol, y no de otro, porque no hay otro que pueda hacer esta función, de este árbol sale la religión, porque de este árbol aparece Grecia, de este árbol aparece Babilonia, de este árbol aparecen todo lo que hoy día gobierna sobre el planeta. Ahora, fíjese una cosa, quieren alcanzar sabiduría, y la palabra sabiduría o filosofía, no sé si les suena, ¿de dónde viene?
Claramente, los griegos quieren alcanzar sabiduría, ellos quieren conocerlo todo, quieren dar cátedras para ser justamente ellos alabados. Estamos hablando de un tema solamente de ego, porque ellos no tienen la mayor intención de justamente extender el conocimiento, sino quieren que ellos sean justamente el centro de atención del conocimiento. Bueno, en este caso particular usted se puede dar cuenta, ya aquí vemos la influencia de Grecia, queriendo seducir, y la seducción ¿de dónde viene? De Babilonia, ¿no es cierto? Seducir los sentidos para poder alcanzar algo que no le corresponde al hombre vivir, porque no estábamos diseñados para eso, no estábamos capacitados para eso, es cosa de ver los resultados. No nos correspondía eso porque el único árbol que dentro de todo el huerto que yo sí tenía que haber comido era del árbol de la vida. ¿Y qué fue lo que pasó con Adán y con Eva? Ellos hubieran comido de ese árbol antes, no estamos contando esta historia hoy día. De hecho, no habría pasado nada de lo que ya nosotros conocemos que ocurrió. Seguimos. Entonces, verso 6 ya lo vimos. Verso 6, vamos a terminarlo. Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Reconocemos que este árbol de aquí nace la religión. ¿Ya? Y tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Una de las cosas que también quiero romper a nivel religioso, que muchas veces hemos escuchado de que Eva estaba sola y que Adán estaba en cualquier parte. Y que después, como que apareció Adán, no, acá dice claramente que ambos estaban juntos, ella fue la primera en comer y luego se lo pasa a su esposo. Entonces, sí estaba con ella. La pregunta, ¿por qué Adán permitió eso? Vamos a profundizar este pasaje más adelante porque hay algo que hemos meditado y yo creo que ustedes van a estar muy de acuerdo con nosotros, que aquí hay cosas que no son naturales que pasaron en este momento. Pero bueno, eso lo vamos a ver en otro momento. Verso 7. Entonces, cuando ya los dos comieron, fueron abiertos los ojos de ambos ¿a qué? A la maldad, al mal, a todo lo que hoy día tiene en degradación a la raza humana, al planeta entero. Y se percataron, se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Qué pasó? Vamos al tiro a explicar esto. Y entonces cosieron hojas de higuera, curiosamente una hoja de higuera, y se hicieron delantales. Aquí yo quiero que nos paremos un poquito en el verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos claramente al mal, y en ese instante ellos se percataron que estaban desnudos. La pregunta, durante los 7 años, vuelvo a repetir el libro de Hazer, hace 7 años ellos estaban y nunca se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Saben por qué nunca se dieron cuenta que estaban desnudos? Nunca se percataron que estaban desnudos, porque la vista espiritual, que en ese instante la perdieron, la vista espiritual les permitía ya verse con ellos. Estaban vestidos con ropas reales. Usted me podrá decir, ¿con qué ropa? ¿De dónde saca eso? Bueno, que yo sepa, una persona hoy día que va a entrar a la Nueva Jerusalén o va a ser alzado, tiene que ir vestidos con vestiduras blancas, resplandecientes. Tanto así que se le llama lino fino. Entonces, claramente usted podrá entender que las vestiduras reales, porque el Padre los iba a vestir justamente con todo lo que implicaba un gobierno, y los iba a vestir como reyes, porque eran reyes. Adán con Eva eran reyes, era un matrimonio de gobierno. ¿Para qué? Para gobernar sobre el planeta. Usted lea un poquito antes y va a darse cuenta cuáles fueron las directrices de gobierno que se le entregaron justamente a Adán. Estamos hablando del establecimiento del reino de los cielos acá abajo en la tierra, con un representante legal, una persona que hacía justamente el gobierno acá abajo en la tierra como lo era en el cielo. Recordemos que Adán fue hecho a imagen y semejanza al Padre. ¿Qué implica eso? De que no solamente sus atributos eran los mismos, sino que hasta físicamente era igual. De hecho, usted podrá darse cuenta que Hollywood ha mostrado muchas veces a Adán de alguna forma u otra, pero le digo una cosa, Adán tenía barba. Usted entonces podrá entender por qué Rav Shaul llama justamente a Mashiach el postrer Adán, porque es literalmente igual a lo que originalmente debió haber sido Adán. Con barba, por supuesto que sí, por eso hay prohibición de cortarse la barba dentro de los mitzvot, dentro de los mandamientos, ¿no es cierto? Para que nos asemejemos cada día más al Padre. ¿Por qué? Porque la idea es que cada vez que nosotros los varones nos veamos en el espejo, nos veamos reflejados como que fuera Él. Eso es lo que Él está buscando, que cada vez que yo me mire al espejo lo vea a Él.
Por eso, imagen y semejanza. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó con Adán? En ese momento a ellos les fueron abiertos los ojos a la maldad y por consecuencia de eso, en el instante murió su ruaj, su espíritu. Y por lo tanto, todos los sensores, todos los sentidos espirituales, los 5 sentidos espirituales se apagaron. Y por lo tanto, como se apagaron, se vieron en su naturaleza, desnudos de toda la realeza, de todo el gobierno que ellos tenían. Entonces en ese instante, claro, es como que les sacan los anteojos y ya no ven claramente, sino que ven solamente, desaparece el mundo espiritual para ellos. Y como las vestiduras eran espirituales, claro, se dieron cuenta que estaban desnudos en ese momento. Se percataron, se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Por qué no se habían dado cuenta antes? Porque estaban con vestiduras reales que eran espirituales. Entonces, al morir el ruaj, en el instante que ellos pecan, automáticamente la luz que viene en el ruaj, que más adelante lo vamos a ver, la luz que hay en el espíritu, la luz que hay en el ruaj del hombre, se apagó. Y por lo tanto, los 5 sentidos del ruaj también se apagaron. Por eso no podían ver el mundo espiritual. Sigo andando. Entonces les fueron abiertos los ojos a la maldad, al mal, y se percataron que estaban desnudos, ¿no es cierto? Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora, usted se puede dar cuenta, ¿qué es lo que produce la transgresión de la Torá? El pecado, ceguera espiritual. O sea, ya no podían ver el mundo espiritual. Luego, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué otra cosa más ocurre? El pecado también produce que se pierden claramente, como lo acabo de decir ahora, los sentidos espirituales. Y algo que vamos a ver luego, avergüenza. Es decir, cuando una persona ha pecado, claramente viene la vergüenza cuando se presenta la autoridad delante de uno y uno no tiene forma de escapar. Claramente tendría que hacerlo mintiendo, pero hay momentos en los cuales claramente la persona no va a mentir. Muchos son muy fríos y mienten descaradamente. Yo creo que usted sabe de lo que me refiero. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Vemos aquí, se pierde claramente los sentidos espirituales, todo, la vista espiritual completa. Ahora usted se podrá dar cuenta por qué Mashiach le dice justamente a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Yahweh. ¿Por qué? Porque la vista espiritual, los sentidos espirituales se reactivan al nuevo nacimiento que viene sola y exclusivamente por hacer una teshuvá de corazón, hacer un arrepentimiento de corazón para volvernos a la voluntad de Él. Eso implica no volver a pecar, eso quiere decir caminar en Torá. Porque el pecado, recuerde, es la transgresión a la Torá. Y en la Torá están los mandamientos y los mitzvot que a nosotros nos corresponden vivirlos y hacerlos que operen y que sean justamente parte de nuestra vida. Eso implica Shabbat, las fiestas, no mentir, los 10 mandamientos básicos que nosotros conocemos, etcétera, etcétera, etcétera. Verso 8. Acá dice así. Y oyeron la voz de Yahweh Elohim, que se paseaba en el huerto a la hora de la brisa de la tarde. Acá hay algo maravilloso que quiero detenerme un poquito en esto. Usted se podrá dar cuenta de que todos los días existe brisa después del mediodía. ¿Usted se había percatado de eso? Quizás en la zona donde usted está quizás es un poco más encerrado porque puede ser ciudad, pero nosotros que tenemos el privilegio de estar en el campo, todos los días, cerca del mediodía en adelante, empieza a correr una brisa para producir justamente un equilibrio frente al calor, sobre todo en el caso del verano. Se produce un equilibrio perfecto y resulta que eso que yo hoy día estoy analizando, estoy revisando 2024, acá en este planeta, resulta que aquí dice claramente que oyeron la voz del Padre, ¿no es cierto?, de Yahweh Elohim, que se paseaba en el huerto a la hora de la brisa de la tarde. Eso quiere decir que hay una hora en que hay una brisa en la tarde. Y si usted se mira y mira por la ventana, en este momento está corriendo brisa. Se puede dar cuenta que cosas que uno las lee como que, ya. No, hay un orden. Y hay una orden para que los vientos y las brisas soplen en las tardes para refrescar justamente el calor, en el caso particular del verano. Sigo avanzando. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Elohim entre los árboles del huerto. Yahweh Elohim llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Muchos se habrán preguntado quizá en algún momento cómo es posible que el Creador pregunte algo así si Él sabe todas las cosas y Él sabe dónde está todo el mundo. El punto es lo siguiente. ¿Qué dice la Escritura? Que Él es el Padre de las luces.
padre de las lumbreras. ¿Y qué es lo que dice en Proverbios 20:27? Escuche bien esto. El ruaj humano, el espíritu del hombre, es una lámpara de Yahweh. Escudriña lo más profundo del ser. Es decir, el mismo espíritu es el que escudriña el hombre en sí mismo. De hecho, algo que Rav Shaul también lo dijo, que el espíritu del hombre, ¿quién puede saber las cosas del hombre sino que el ruaj del hombre que está en él mismo? Bueno, ¿de dónde cree que lo sacó? Aquí está, Proverbios 20:27. El ruaj humano es una lámpara de Yahweh, es decir, luz. ¿Y por qué el padre preguntaba, ¿dónde estás? ¿Por qué él dejó acá abajo dos lámparas, dos luces? Y no las ve. No las ve. Espiritualmente él analiza, ve las cosas naturales, pero no las ve. No ve las luces que él dejó acá abajo, que son la imagen y semejanza de él, su ruaj. Él como ruaj, claramente hizo a sus hijos con ruaj, con alma y con cuerpo. Las tres dimensiones, eso ya lo hemos visto. Ahora, miren lo siguiente. Oyeron la voz de Yahweh Elohim que se paseaba en el huerto a la hora de la brisa de la tarde, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Elohim entre los árboles del huerto. Yahweh Elohim llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ya sabemos ahora de qué se trata esto. Y él respondió, oí tu voz en el paraíso y tuve miedo porque estabas desnudo. ¿Eso qué implica? Vergüenza, ¿no es cierto? Ahí tienes justamente el tercer ingrediente espiritual, vergüenza, ¿ya? Y me escondí. Y Elohim le dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? A no ser que hayas comido del árbol que yo te mandé, que yo te ordené que no comieras. Se puede dar cuenta que aquí hay un diálogo sumamente obvio, ¿no es cierto? Y una de las cosas que aparece claramente en las Escrituras es que Adán prevaricó. La palabra prevaricar implica pecar o desobedecer conscientemente. No lo hago igual. Yo no sé si usted ha tenido alguna vez alguna experiencia con algún pequeñito que usted le dice no lo haga, no lo toque y lo hacen igual, y lo hacen igual. Eso es prevaricar. Cuando desobedecen conscientemente de que justamente hay una orden o hay un mandamiento frente a una situación. Ahora, ¿a Adán prevaricó? Sí. 7 años ellos estuvieron en paraíso viviendo la gloria de lo que implicaba estar en ese lugar. Con todo a su disposición, interactuando con los animales, comiendo las frutas más extraordinarias que habían, porque obviamente todo se cayó, la agricultura cayó, todo cayó. Los sabores que usted puede encontrar ahora, ¡hoy qué rico el durazno! ¡Hoy qué rica la sandía que estamos en temporada de verano! ¡Hoy qué rico el melón! Etcétera, etcétera. Eso no es nada, amados, eso no es nada comparado con los sabores originales que estaban en paraíso. Los aromas del tomate, de la albahaca, de la cebolla, vuelva las frutas, la frutilla, etcétera. Todos los aromas eran de una forma tan intensa, maravillosa. Hoy no es igual. Y a pesar de que usted puede, ¡hoy qué rico está este año! No sé qué cosa. Usted podrá maravillarse y darle gracias al Señor, por supuesto que sí. Pero le estoy mostrando que esto que nosotros lo encontramos tan rico hoy día, tan maravilloso, no es nada comparado con el original. Porque cuando Adán cayó, toda la naturaleza, toda la creación cayó. Usted puede revisarlo eso en Romanos capítulo 8, de lo que estoy hablando. Entonces, acá usted se puede dar cuenta que sí, efectivamente se produce una tercera manifestación, una tercera consecuencia a nivel espiritual. La primera, se pierde claramente los 5 sentidos espirituales. Se pierden completamente los 5 sentidos espirituales. ¿Por qué? Porque se muere el ruaj. Por consecuencia, se deja de ver espiritualmente. Y luego de eso, obviamente, el pecado desnuda. Por eso se sintieron desnudos. ¿Por qué? Porque se muere el ruaj, se pierden los sentidos y veo que estoy desnudo. Luego, hay vergüenza. ¿Por qué? Porque hubo una transgresión. Y con el Padre, en ese momento, era imposible de buscar ningún tipo de excusa. De hecho, ustedes podrán seguir leyendo más adelante. Hay excusa, la mujer que me diste, o sea, estaba endosando la responsabilidad que él tenía a la mujer, pero ojo, la mujer que tú me diste. O sea, venía fallada aquí, o sea, ¿cómo se lee eso, por favor? Se puede dar cuenta que ya el tema de ya el enfrentar con humildad, enfrentar las cosas como corresponde. Ya había algo ya torcido en ese momento, estaba echándole la culpa a otra persona. Él era la cabeza. La pregunta, ¿a quién estaba llamando el Padre? ¿A quién estaba llamando Yahweh? ¿A Eva? No, lo estaba llamando él, le estaba llamando a la cabeza.
Estaba llamando a quien había dejado encargado de toda la creación y, por consecuencia de que él tenía primero que hacer ciertas cosas, por eso Eva no estaba con él, cuando él dejó todo ordenado y estaba todo bajo su sujeción, en ese instante recién pudo aparecer su ayuda idónea. Ahora, quiero seguir avanzando con respecto a lo que implica el tema del temor. Usted hoy día van a poder entender también por qué en una de las cartas de Juan, precisamente en la primera carta de Yohanan, capítulo 4, verso 18, usted va a entender ahora por qué Yohanan dijo lo que dijo en relación justamente a lo que vendría siendo Bereshit, en el caso de la Torá, lo que estamos revisando en este momento con respecto a Adán con Eva cuando tuvieron temor. Vámonos rápidamente a primera carta de Juan, capítulo 4, verso 18, dice así. De hecho, no estoy leyendo Valera, así que lo van a sentir distinto, pero cuando usted lo revise se va a dar cuenta de lo que estamos hablando. No hay temor en el amor. Por el contrario, el amor que ha logrado llegar a la perfección se despoja del temor. Porque el temor tiene que ver con castigo. ¿Se da cuenta lo que le pasó a Adán en ese momento? Mira lo que está diciendo Yohanan en este momento. Porque el temor tiene que ver con castigo. La persona que permanece en temor no ha llegado a madurez referente al amor. Y la pregunta, ¿qué es el amor? El amor es obedecer la voluntad del Padre. Si me amáis, cumplirás los mandamientos. ¿Se puede dar cuenta? Entonces, ¿qué es lo que pasó en ese momento? ¿Qué se produjo en el mundo espiritual con Adán y con el Padre? Se cortó el amor. Dejó de haber amor. ¿Por qué? Porque hubo transgresión. Y él por amor le había dado todo, todo. Y hasta hoy día lo sigue dando todo. De hecho, nos dio lo más grande, la sangre de Mashiach. Nos dio lo más grande, la sangre de Mashiach. Él sigue dándolo todo. Ahora, de nosotros depende de cómo estamos diciendo que amamos al Padre. Porque el amor emocional, lo siento mucho, amados hermanos, no sirve de mucho, que digamos, porque un amor emocional es algo, se lo voy a decir en otras palabras, no existe el amor a nivel de emociones, solamente existe el cariño. Entonces resulta de que el amor implica obediencia. Si una persona desobedece, no está en amor con el Padre. Ay, pero es que yo amo tanto al Señor y celebra el domingo, y etcétera, y siguen habiendo chismes, cagüines, etcétera, etcétera, para que hablamos de otras cosas más, que yo creo que muchos de ustedes ya saben de lo que estoy hablando. Entonces, cuando se habla espiritualmente de la palabra amor, como lo dijo Rav Shaul en 1 Corintios 13, ¿no es cierto? Está hablando de la parte espiritual, porque no existe el amor en el alma. En el alma existe el cariño, la fraternidad, todas esas cosas, pero es cariño. Puede haber pasión en el ámbito de la parte, ¿no es cierto?, matrimonial, pero el amor es espíritu. Y si la persona dice que está amando al Padre, entonces obviamente está cumpliendo con los mandamientos. ¿Por qué? Porque son frutos que se ven. Está celebrando Shabbat, está celebrando la fiesta, no está mintiendo, no hay idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Está honrando a sus padres. Sí, suma y sigue, suma. Esos son los frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y por qué son frutos? ¿Por qué se ocupa la palabra fruto? Porque usted puede ver el árbol lleno de hojas y no sabe qué árbol es porque no le ve el fruto, porque los frutos son expuestos, los frutos están a la vista. Entonces todo aquel que dice que ama al Señor, pero no le ve usted frutos de los que está en la Escritura, el tal es un mentiroso, y no lo digo yo, también lo dijo Juan. Entonces, una de las cosas que tenemos que ver, ¿qué fue lo que pasó posterior a la transgresión? ¿Qué fue lo que el Padre hizo de manera profética? Y aquí nos vamos a dar cuenta de algo extraordinario y maravilloso, que muchas veces se lee como que pasa desapercibido. Para variar, nadie pone atención a eso, porque la religión no se encarga de colocar el escudriñar la Escritura. Nunca lo va a hacer así, porque a la religión le interesa solamente entretener y entregar información, y el que agarró, agarró, como se dice. Y no le interesa si usted comprendió o entendió. No, ¿por qué? Porque la religión no puede operar en el entendimiento. ¿Por qué? Porque el entendimiento es parte del mundo espiritual, del reino, no de la religión. Vamos a irnos a Génesis capítulo 3. Bereshit capítulo 3, verso 21. Y miren lo que pasa acá. Después de lo que ya vimos, el mismo en Génesis capítulo 3, ahora vamos a bajar el verso 21 y miren lo que ocurre. El Padre, Yahweh Elohim, hizo a Adán y a su mujer vestiduras de pieles y los vistió. Y ustedes miran, sí los vistió. A ver, quiero que podamos llegar a entender que dentro del paraíso,
dentro del Edén. No existía la muerte porque era perfecto, era parte, es el reino establecido acá abajo en la tierra. No hay muerte en el reino de los cielos. Sin embargo, el Padre, a causa de que ya la muerte entró, Él pudo hacer el primer sacrificio ¿de qué? De un cordero para vestir a Adán y a Eva. O sea, usted se podrá dar cuenta que la primera figura de la expiación de pecado, porque hubo que haber derramamiento de sangre en ese momento para poder justamente vestir a Adán y a Eva, fue obviamente con un cordero. O usted me va a decir que mató otro animal. Cuando él mismo lo deja preestablecido posteriormente, cuando vemos justamente todos los sacrificios para la expiación del pecado, para la remisión del pecado, y justamente, ¿qué fue lo que pasó en Pesaj? Cordero, pascual, por decirlo de alguna forma. Entonces, acá en Génesis 3:21 vemos ya la figura profética de lo que él iba a hacer más adelante. Y aquí, por supuesto que eso lo entendió Rav Shaul. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, y mire lo que Rav Shaul nos habla aquí. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, es decir, de pureza, de pureza, de justicia, de gozo. ¿Ya? Ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Usted se puede dar cuenta que todo lo que siempre se enseñó fue Torah y Tanaj a todas las personas, a todos nuestros hermanos israelitas que estaban en Roma, que estaban en Filipos, que estaban en Corinto, que estaban en Éfeso, que estaban, se puede dar cuenta, estaban en Colosas. Todos eran hermanos israelitas que se convirtieron. A los israelitas recordemos que se les llamaron gentiles en su momento porque estaban fuera del pacto. Pero resulta que por eso él volvió a enseñar Torah y él volvió a enseñar Tanaj, porque era lo que había que hacer y eso es lo que hay que hacer hasta hoy. Usted se podrá dar cuenta la diferencia abismante que hay con la religión evangélica, cristiana, católica, como la queramos llamar, que es exactamente lo mismo. Entonces dice acá en 2 de Corintios 5:2, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados de ninguna manera, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y aquí Rav Shaul vuelve a tocar el mismo tema en Gálatas capítulo 3, verso 27. Gálatas capítulo 3, verso 27 dice así: porque todos los que habéis sido sumergidos en Mashiach, de Mashiach estáis revestidos. Estamos revestidos de Mashiach en el momento justamente de que ese cordero que vistió a Adán con Eva, luego a mí me reviste. Entonces, cuando el Padre me mira, ¿a quién cree usted que ve? Justamente al cordero que Él estableció para redimir el pecado. ¿Se da cuenta? Entonces, todo lo que nosotros vemos acá en Bereshit, en el principio, todo era una figura profética de lo que vendría el día de mañana a la consumación de los siglos, que viene siendo justamente la llegada de nuestro rey Mashiach, que vendría siendo Yahweh Elohim Sebaot encarnado, porque Él no iba a endosar una responsabilidad que Él mismo la quiso adquirir. Él no mandó un ángel, Él no mandó a nadie, Él mismo se encarnó como hombre. Usted puede revisar Filipenses capítulo 2, y vino a expiar el pecado del pueblo de Israel, de las dos casas de Israel, la casa del norte y la casa del sur, para unirlos en un solo pueblo como originalmente éramos. Luego, vamos a irnos a 1 de Juan, capítulo 2, verso 28 en adelante, y usted se podrá dar cuenta acá, nuevamente, como hay Torah en todas las cartas, no solamente de Rav Shaul, también de Yohanan, también Pedro, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que ya hemos visto claramente en las cartas de Judas, donde habla justamente del libro de Enoch. 1 de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permanezcan unidos a Él. ¿A quién? A Mashiach, ¿no es cierto? Para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados, entre comillas, como Adán. ¿Se da cuenta?
Vuelvo a repetir, para que cuando Él se manifieste, cuando Él venga a rescatarnos, nos venga a buscar, tengamos confianza, ¿ya? Para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Usted puede dar cuenta que Él aquí está justamente enunciando lo que estamos recién estudiando nosotros en el capítulo 3 de Bereshit, porque el pecado avergüenza. Entonces una persona tiene que estar en Torah, tiene que caminar en Kedushá, en santidad, y ser un musadik, un justo. Por lo tanto, si nosotros dejamos de estar instruyéndonos en Torah, de estar estudiando las Escrituras, para saber cuál es la voluntad del Padre, esa es la voluntad del Padre. La Torah, sus mandamientos, su instrucción. Y que a nosotros nos competen no los 613, porque no pertenecemos a la tribu de Leví, porque eso ya, aunque fuéramos de la tribu de Leví, eso ya está consumado a causa de lo que hizo Mashiach en la cruz, pero nos competen los mandamientos que son sociales, que son claramente a niveles de moral. Eso es lo que a nosotros nos compete. Estamos hablando de la parte espiritual, de las imágenes, brujería, se puede entender eso, a eso es lo que estamos hablando. Y eso, usted me va a decir que eso está permitido hoy día. O sea, está permitido matar, está permitido robar. Esos son mitzvot, son mandamientos. ¿Quién ha dicho que la ley está prescrita? Los hijos del diablo están anunciando eso, nada más que eso. Ahora, primera de Juan, vuelvo a repetir, el capítulo 12, en el verso 28, vuelvo a leer. Y ahora, hijitos, permanezcan unidos en él. ¿Eso qué implica? Unidos en él. Si es unidos en Mashiach, y Mashiach es la Torah viviente, es unidos a la Torah, unidos a la vida, la cual justamente viene siendo la voluntad del Padre. Permanezcamos unidos en la Torah, para que cuando se manifieste nuestro Rey, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Es decir, si hay algún pecado, obviamente que nos vamos a avergonzar, porque cuando podamos tener la posibilidad de ver la majestad de la gloria de su santidad, de su Kedushá, amados, hay muchas cosas que van a quebrarse, a romperse dentro de nosotros cuando llegue ese día. Porque lejos lo más extraordinario que puede un ser humano experimentar es poder entrar oficialmente a la vida eterna de la mano física de Él. Y dice acá, si saben que Él es justo, sepan también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Aquí tiene otro fruto con respecto al nuevo nacimiento, a los frutos de arrepentimiento. ¿Hay justicia en la persona? Sí, porque si el Padre es justo, nosotros también vamos a ser justos. Si el Padre es Kadosh, también nosotros vamos a ser Kadosh. ¿O acaso no lo dijo tanto en el antiguo pacto como Mashiach lo volvió a repetir? Sed santos, sean Kadosh, como yo soy Kadosh. Apocalipsis capítulo 13, verso 8, quiero que pongan mucha atención, porque aquí todo esto está relacionado con lo que hemos estado estudiando en Bereshit capítulo 3. Vemos que en el verso 21 de Bereshit capítulo 3 aparece que el Padre produce un sacrificio, ¿no es cierto? Se activa la remisión del pecado proféticamente, ¿no es cierto?, con Adán al matar al primer cordero. Y resulta que ustedes me dirán, bueno, en ninguna parte que dice que es cordero. Bueno, puede ser que no lo diga acá, pero miren lo que dice en el libro de Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Y está hablando con respecto a este pasaje, habla con respecto ya a la llegada del antimashiach, la bestia, estamos hablando de el tema del orden mundial. Todas esas cosas están pasando acá en el capítulo 13. Y miren el verso 8, con respecto a la imagen de la bestia, ¿ya? Y la adoraron todos los moradores de la tierra, la imagen de la bestia, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero, quien fue inmolado desde el principio del mundo. La pregunta, ¿en qué instante fue inmolado? Ahí, Bereshit, capítulo 3, verso 21. En ese instante, Él se inmoló proféticamente. Ya ese Cordero estaba mostrando lo que justamente el Cordero de Elohim iba a ser en el futuro. Para nosotros ya en un pasado, hace 2000 años atrás, para redimir a su pueblo escogido, el pueblo formado por Él, el pueblo de Israel, que tenga la emuná, la fe, ¿no es cierto?, de Abraham, y claramente tenga la simiente del Padre, que es la simiente de Elohim, y no ser hijo de la serpiente, porque claramente los hijos de la serpiente no tienen parte en la vida eterna, no tienen parte en la vida eterna. Entonces, vuelvo a repetir acá, y la adoraron todos los moradores de la tierra, la imagen de la bestia,
cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida. Usted se puede dar cuenta, como esos nombres no están inscritos en el libro de la vida, ¿tendrán posibilidad de tener vida eterna? Imposible, porque no están escritos sus nombres ahí. Dele gloria al Padre si usted está caminando en Kedushá, está caminando en Torah, porque sí su nombre está inscrito aquí en el libro de la vida del Cordero, el cual fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Y en qué instante se activa el mundo? Cuando hay personas. Si en un territorio no hay personas, ese territorio solamente tiene nombre de territorio, pero no tiene calificación de mundo o de hogar. Una casa vacía no puede ser hogar, porque el hogar lo constituyen las personas que están dentro de la casa. En el planeta, si no hay personas, no hay moradores, no hay personas, no hay mundo, porque el mundo se manifiesta en el momento en que hay personas. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Inmolado desde el principio del mundo. Bereshit, capítulo 3, verso 21. Se puede dar cuenta que sí era un cordero el que estaba siendo sacrificado en ese instante para vestir a Adán y a Eva. Aquí está. Nosotros lo tenemos por revelación, pero después cuando seguimos estudiando nos encontramos que sí estaba escrito, y ya estaba escrito para que no hubiese duda alguna, que este plan es un plan eterno, y nada, absolutamente nada, va a cambiar justamente los planes perfectos que el Padre tiene para este planeta y para sus hijos en este planeta. Luego, si alguno tiene oído para oír, oiga, dice el ángel. Y cerrando, Apocalipsis 22, verso 14. Apocalipsis 22, verso 14 dice así: bendecidos los que guardan la Torá para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad santa Jerusalén. Se podrá dar cuenta que aquí usted podrá tener en Reina Valera, y lo tengo que decir porque muchos de ustedes van a tener esta versión. ¿Qué es lo que dice Reina Valera? Bendecidos los que lavan sus vestidos. Pero bueno, se lo explico. Eso significa guardar Torah, guardar los mandamientos del Padre. Se lo leo en versión Kadosh. Bendecidos los que guardan la Torah para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por una de las 12 puertas de la Nueva Jerusalén, que corresponde a las 12 tribus de Israel. Amados, espero que este tiempo que hemos tenido de escudriñar justamente la Torá, estar escudriñando las Escrituras, haya abierto nuevamente un poco más los ojos, se hayan caído justamente las escamas de ellos y se hayan rasgado algunos velos, porque mucho más hay por delante que vamos a poder compartir con ustedes, porque sí, es un tiempo de que se están abriendo los sellos, porque claramente sabemos que estamos en un tiempo profético histórico, que es la restauración de todas las cosas. Un abrazo desde Chile, su servidor Osvaldo Calderón. Shalom.